Usted recordará que hace un año aproximadamente el mensaje de muchos líderes empresariales era que la inteligencia artificial iba a acabar con los puestos de trabajo, este gran catalicismo, pero durante el último mes los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas han adoptado un tono más optimista, están cambiando un poco de opinión. Y a finales de este mayo pasado, Sam Altman, el director ejecutivo o CEO de OpenAI, y quien lleva mucho tiempo prediciendo que la inteligencia artificial provocará cambios trascendentales en el mercado laboral, reculó un poco y declaró durante una conferencia, cito textualmente: hemos acertado en general con las predicciones tecnológicas, pero nos hemos equivocado bastante en las implicaciones sociales y económicas. Y poco después fue a la cadena NBC y dijo: nuestra industria subestimó hasta qué punto vamos a ser capaces de mantener a las personas en el centro de todo. Y no es únicamente él, el señor Sam Altman, la única persona que está teniendo este cambio de paradigma o cambio de discurso. El director ejecutivo de Anthropic, Darío Amodei, quien advirtió en mayo de 2025 que la inteligencia artificial podría eliminar la mitad de los puestos de trabajo de nivel inicial, es decir, de la gente recién egresada, y que aquí lo comentamos precisamente esta declaración, destaca un año después escenarios más positivos para las empresas que adoptan inteligencia artificial. Y el señor Amodei dijo, y también cito textualmente: pueden hacer lo mismo con menos recursos, lo que conlleva despidos, o pueden hacer más con la misma cantidad de recursos, pero eso requiere creatividad. Y incluso en un ensayo que publicó este pasado mes de junio, este ejecutivo, director general de Anthropic, escribió que al advertir sobre la posible pérdida de empleos, su objetivo era que los responsables políticos y el sector privado tuvieran las mejores posibilidades de adaptación, y que no pretendía ser un profeta del apocalipsis. Pero también en este ensayo dejó algo en letra chiquita. También escribió que la posibilidad de una pérdida de empleo duradera aún persiste. A ver, y aquí le hago yo esta pregunta: ¿es esta perspectiva más optimista tan solo una estrategia para recuperar a los clientes y al público que se muestra escéptico ante la promesa de la inteligencia artificial de revolucionar el mundo, o simplemente se entiende mejor el papel de la inteligencia artificial en el ámbito laboral? Dicho de otra manera, tenemos que hablar bien del caballo para poder vender el caballo. Pero lo interesante es que este cambio de mentalidad no se limita solamente a los líderes tecnológicos. Una encuesta reciente realizada por EY Parthenon y citada por el Wall Street Journal reveló que el porcentaje de directores ejecutivos, CEOs, que creen que las inversiones en inteligencia artificial darán lugar a reducciones significativas en la plantilla cayó de alrededor del 46% en enero del año pasado al 20% en mayo de este año. Y como dijo un profesor de economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quizás se hayan dado cuenta de que el mercado laboral no está cambiando, es decir, colapsando tan rápido como esperaban. Pero también este profesor apunta: o quizás se hayan percatado de que era un mal negocio afirmar que su nuevo y magnífico producto destruiría la economía. Y un estudio reciente realizado por la empresa de tecnología financiera Ramp reveló que las empresas que realizaron las mayores inversiones en inteligencia artificial aumentaron el empleo en aproximadamente un 10% más que las empresas similares que no habían adoptado inteligencia artificial. Es decir, el tono de la conversación ha cambiado, es decir, quizá al principio hubo mucha expectación y ahora ya no, pero bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que nada está dicho. Segundo, que cualquier argumento o discurso que usted escuche en un sentido o en otro, tómelo como lo que es, una simple predicción. Lo que sí pudiéramos aventurar es que la inteligencia artificial sí va a transformar el empleo,
pero todavía no tenemos claridad si el saldo final será sustitución masiva, aumento de productividad o una mezcla desigual de ambos. Hay razones para el optimismo, pero también hay riesgos estructurales muy serios. Y bueno, el riesgo no es que todos pierdan su empleo, como se dijo incluso por Elon Musk hace 2 años, sino más bien que muchos trabajos pierdan valor, que la transición sea desigual y que quienes no aprendan a trabajar con inteligencia artificial queden brutalmente expuestos. People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 7 de julio y este es nuestro episodio número 132. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Pues ayer domingo terminó el Mundial, o al menos para México terminó el Mundial en su participación tanto como anfitrión como el equipo de fútbol representativo de este país. Lo cierto es que las noticias en temas económicos y de negocios han estado, por decirlo de alguna manera, de vacaciones. Incluso a nivel mundial pareciera que las vacaciones de julio se adelantaron un poco y todo ha estado bastante tranquilo, pero le voy contando de lo poco que tenemos, que aquí en nuestro país la noticia empresarial más relevante de la semana volvió a estar ligada al comercio exterior y la manufactura y tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Estados Unidos, como usted ya lo sabe, decidió no renovar automáticamente el tratado en su forma actual. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente nada o no mucho. A ver, esto no significa que el acuerdo desaparezca de inmediato. El TMEC sigue vigente, pero entra en una etapa de revisiones anuales. Lo que sí definitivamente introduce es una variable incómoda para las empresas, incertidumbre recurrente, pero también acordémonos que este mes de noviembre en Estados Unidos habrá elecciones habrá elecciones intermedias, elecciones intermedias en aquel país donde se va a renovar lo que vendría siendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces muchas de estas decisiones son decisiones con cierto tinte electoral. La lectura empresarial que tenemos que sacar de este tema, tampoco sobre reaccionar, desde luego que no, es que para sectores como el automotriz, autopartes, manufactura avanzada, logística y exportación, el problema no es en sí el tratado, sino la posibilidad de que año con año se estén abriendo discusiones sobre reglas de origen, déficits comerciales, contenido regional o contenidos de inversión y condiciones de inversión puntualmente. Porque, a ver, las empresas no invierten miles de millones de dólares con horizontes de 12 meses. Construir una planta, ampliar capacidad, contratar personal, desarrollar proveedores o mover cadenas de suministro exige certidumbre de largo plazo. Por eso, aunque el Tratado de Libre Comercio siga vivo y no haya cambios muy significativos, sí podría haber un freno adicional a lo que ya tenemos en cuestiones de inversión. Norteamérica, es decir, Estados Unidos, México y Canadá, sigue siendo una región integrada, pero políticamente más impredecible. Y le decía, en Estados Unidos y el entorno global también las noticias han sido pocas. Quizá lo más relevante es que British American Tobacco anunció una reestructura que afectará alrededor de 9,000 puestos de trabajo, 5,500 recortes directos y 3,500 posiciones trasladadas a terceros. La empresa lo presentó como una transformación apoyada, adivine usted, ¿en qué? Sí, en inteligencia artificial y eficiencia operativa. Economía.
Rápidamente, temas económicos. La encuesta de expectativas de Banco de México publicada el 1 de julio mostró que los analistas ajustaron a la baja su expectativa de inflación para este 2026. La estimación de inflación general para el cierre de año se redujo a 4.21%, desde un 4.36%. Esta es una buena señal porque sugiere que las presiones inflacionarias podrían empezar a moderarse, pero la noticia no cambia el diagnóstico completo. La inflación esperada sigue por arriba del objetivo del Banco de México y la expectativa de crecimiento continúa siendo débil. Es decir, el país enfrenta a una combinación poco cómoda: menor presión de precios, sí, pero sin un crecimiento suficientemente fuerte. Temas de Estados Unidos y el entorno global. En Estados Unidos, la noticia económica central fue el empleo. El Buró de Estadísticas Laborales reportó que este pasado mes de junio se crearon apenas 57,000 empleos no agrícolas, mientras la tasa de desempleo se ubicó en 4.2%. El dato no es dramático, pero sí marca un enfriamiento importante frente a meses anteriores. Además, las cifras de abril y mayo fueron revisadas a la baja en conjunto por 74,000 empleos. La lectura para la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, es delicada. Un mercado laboral más débil podría abrir espacio para una postura menos restrictiva, pero la inflación todavía no está completamente resuelta. Y en Europa, el Eurostat estimó que la inflación anual de la zona euro bajó 2.8% en junio desde el 3.2% en mayo, lo que le da algo de oxígeno al Banco Central Europeo, aunque todavía no significa que el problema esté completamente resuelto. La economía global entonces deja una fotografía interesante. Estados Unidos se está enfriando, mientras Europa respira un poco con menor inflación. Talento. El día de hoy, Isca González nos habla de cómo los reclutadores que siguen en la trinchera tienen que revisar todo manualmente en esta época de inteligencia artificial para asegurarse de no perder buenos candidatos, o mejor dicho, de encontrar los candidatos que necesitan. El 62% de los reclutadores recibe hoy más postulaciones en sus vacantes que hace un año. Hoy quiero compartirles, amigos, un dato que me llamó muchísimo la atención del 2026 AI in Hiring Report de Greenhouse, un applicant tracking system que ya he mencionado aquí, amigos, yo lo he usado y lo utilizan más de 7,500 empresas en el mundo. Entre ellas HubSpot, Airbnb, DoorDash, Duolingo, la NFL también y Anthropic. El resultado es que ya no alcanza el tiempo para revisar todos los currículums. El 53% de las empresas y reclutadores encuestados admite que revisa menos de la mitad de las postulaciones y 1 de cada 5 revisa menos del 10% de las aplicaciones que recibe para cada vacante. Por eso, amigos, y lo he comentado muchísimo, la inteligencia artificial está entrando tan rápido en esta primera etapa del proceso de selección. Pero aquí lo que sucede es que, fíjense, el 21% de los reclutadores dice que no confía en que la inteligencia artificial esté descartando candidatos calificados. Y aún más preocupante, muchos ni siquiera saben qué criterios utiliza la herramienta para priorizar postulaciones. Entonces, una de las razones por las que la inteligencia artificial está insistiendo, o estas soluciones insisten en agilizar el proceso de selección, parece honestamente más bien un parche que una solución. Fíjense, seguimos intentando acelerar un proceso que tiene un problema de fondo. No es la velocidad. Nos enfocamos mucho en el embudo de reclutamiento en la primera parte, es decir, en el sourcing, cuando llegan los candidatos. Las empresas quieren candidatos rápido, quieren cubrir las vacantes rápido y los candidatos quieren un empleo rápido. Pero muchas veces el verdadero problema está antes. Es una mala planeación de la vacante, de la fuerza laboral en general, perfiles mal definidos, falta de transparencia salarial, procesos de selección que son poco claros y sobre todo expectativas muy poco realistas de los líderes que contratan. La inteligencia artificial, amigos, en verdad puede acelerar muchas cosas, pero no puede corregir una estrategia de talento mal diseñada.
Entonces, estamos creo ya en un punto en el que la conversación no debería ser cómo contratar más rápido, sino cómo diseñar procesos de reclutamiento mucho más ágiles desde el principio. Cultura. Y el día de hoy, Ginny Dorado nos habla de cómo las personas pueden desarrollar su presencia ejecutiva. Ojo, no está hablando de imagen, está hablando de cómo desarrollar presencia ejecutiva. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. Estas últimas semanas he participado en varias sesiones de mapeo de talento y en procesos de coaching ejecutivo. Y hubo algo que se repitió varias veces. Escuché comentarios como, es el mejor técnicamente, domina completamente su función, entrega resultados extraordinarios. Y después venía una frase que cambiaba completamente la conversación, pero todavía no lo vemos en una posición directiva. Y cuando preguntaba por qué, la respuesta casi nunca tenía que ver con conocimientos técnicos, tenía que ver con algo mucho más difícil de nombrar, la presencia ejecutiva. Es una competencia de la que hablamos muy poco y quizás por eso cuesta tanto desarrollarla, porque muchos líderes sienten que tocar estos temas puede ser un tanto incómodo, prefieren decir todavía le falta madurar, necesita más seniority, le falta exposición, pero pocas veces le explican realmente qué significa eso. Y aquí quiero romper un mito. La presencia ejecutiva no tiene que ver con usar un traje caro o hablar de maneras elegantes. Tiene que ver con la capacidad de generar confianza para dirigir organizaciones, áreas. De esa capacidad de leer el contexto, de entender el paisaje político de una empresa, de adaptar tu comunicación según el interlocutor, de representar a la organización frente a un cliente, un consejo o un inversionista, y de comportarte con criterio en una comida de negocios, en un viaje internacional o en una reunión compleja. Y sobre todo, de generar confianza antes incluso de empezar a hablar. Con Ferry ha encontrado que la presencia ejecutiva es uno de los factores que más influye para que un líder sea considerado para posiciones de mayor responsabilidad, porque las organizaciones no solo promueven el más competente, promueven a quien inspira confianza para representar el negocio. Y aquí viene algo bastante importante. La presencia ejecutiva también se desarrolla. No nacemos con ella. Se aprende, se observa, se practica, se retroalimenta. En el coaching, suelo trabajar aspectos como la forma de comunicar ideas, cómo sintetizar un mensaje para un comité directivo, cómo participar en reuniones de alto nivel, la escucha ejecutiva, la influencia sin autoridad, la manera de vestir según el contexto, la etiqueta en eventos sociales y de negocios, la sensibilidad intercultural cuando trabajamos con equipos globales. Y sí, también hablamos de imagen, porque nuestra imagen comunica antes que nuestras palabras. Y como dice Álvaro Gordoa, que por cierto, si no has leído su libro te lo recomiendo, la imagen es la percepción de los demás que construyen de nosotros. Y esa percepción influye en la confianza que generan nuestras decisiones. Por eso a mí me gusta mucho usar la frase de tu marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Hay una frase que leí hace poco y que me encantó. Si siempre te ven operando, será muy difícil que algún día te vean dirigiendo. Y creo que resume perfectamente esta conversación, porque el paso de ser gerente a director no ocurre cuando cambias de puesto, ocurre cuando empiezas a comportarte como en el siguiente nivel. Si eres líder, me gustaría dejarte 3 recomendaciones muy prácticas. Primero, no conviertas este tema en un tabú. Si un colaborador tiene potencial, por favor, necesita desarrollar esa presencia ejecutiva, díselo con respeto, con ejemplos y acompáñalo. Segundo, genera experiencias, invita a las reuniones estratégicas, haz que presente proyectos, que presente en algún área, que tenga contacto con clientes o con consejo, es decir, que te represente. La presencia ejecutiva no se aprende en un salón, se desarrolla viviendo, recuerda, experiencias críticas. Y tercero, recuerda que todos somos la imagen de la organización. Cada conversación, reunión, correo, presentación, viaje e interacción, está construyendo o debilitando nuestra credibilidad. Pon mucha atención a este tipo de participaciones. Te dejo una pregunta para esta semana. Si hoy evaluaras tu presencia ejecutiva, ¿qué aspectos de tu comportamiento están comunicando que ya estás listo para dirigir? ¿Y cuáles siguen siendo, que todavía están diciendo que estás operando? Nos vemos hasta la próxima. Que no se nos escape.
Y bueno, ya hace rato platicamos un poquito del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, pero el día de hoy Yeshua Gómez nos habla con mayor detalle y a profundidad de este tema del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Seguramente en las próximas semanas escucharás hablar cada vez más de la revisión del TEMEC. Pero ¿qué significa realmente y por qué debería importarnos a nosotros que estamos inmiscuidos en el tema laboral? Primero, ahorita un poco de contexto. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, es el acuerdo comercial que regula el intercambio de bienes y servicios entre los tres países desde el 2020. Este sustituyó al antiguo TLCAN, el Tratado de Libre Comercio. Además de temas comerciales, incorpora capítulos sobre inversión, propiedad intelectual, medio ambiente y por primera vez, con un peso súper relevante, los derechos laborales. El propio tratado establece que a los 6 años de su entrada en vigor, los tres países deben realizar una revisión conjunta para evaluar su funcionamiento y decidir si continúa en los mismos términos o si requiere algún ajuste. Esta revisión inició formalmente este 2026. Es importante aclarar que no estamos frente a una renegociación completa, sino un proceso de revisión. Sin embargo, Estados Unidos ha utilizado un discurso mucho más agresivo, hablando inclusive de renegociar completamente el tratado, por lo que es probable que las conversaciones se extiendan durante los próximos meses e incluso por los próximos años. De hecho, el escenario que diversos analistas consideran más probable es que no exista una renovación inmediata por otros 16 años, sino revisiones anuales mientras continúan las negociaciones. Por ello, las noticias más relevantes sobre el rumbo del TEMEC probablemente comenzarán a conocerse durante el segundo semestre del 2026 y podrían prolongarse hasta el término de la administración del presidente Donald Trump. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con el ámbito laboral en México? La neta es que muchísimo. Uno de los temas que Estados Unidos busca reforzar es precisamente el capítulo laboral del tratado. Entre los puntos que podrán cobrar mayor relevancia destacan un mayor uso del mecanismo laboral de respuesta rápida que permite investigar presuntas violaciones a la libertad sindical en centros de trabajo específicos. También la posibilidad de endurecer las exigencias en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Incluso la discusión sobre mecanismos que impulsen una mayor convergencia salarial en ciertos sectores manufactureros para disminuir los incentivos de trasladar producción únicamente por menores costos laborales. Los datos muestran que el componente laboral del TEMEC ya tiene efectos concretos. Desde la entrada en vigor del tratado, el mecanismo laboral de respuesta rápida se ha utilizado 48 veces, de las cuales 46 procedimientos fueron iniciados por Estados Unidos. Además, estos procesos han beneficiado a más de 51,500 trabajadores, incluyendo reinstalaciones y recuperación de salarios y prestaciones. Por otro lado, entre el 2020 y el 2026, las remuneraciones en la manufactura mexicana crecieron más de 110%. Esto impulsado por los incrementos al salario mínimo y por la reforma laboral, reduciendo gradualmente la brecha salarial con nuestros socios comerciales. Ahora bien, ¿qué deberían de estar haciendo las empresas? Aunque la revisión apenas comienza, el mensaje es bastante claro. El cumplimiento laboral deberá seguir siendo un elemento estratégico para mantener la competitividad de las empresas exportadoras. Hoy más que nunca resulta recomendable revisar el estado de las relaciones laborales, asegurar el adecuado funcionamiento de los procesos sindicales, mantener actualizados los contratos colectivos e individuales y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones laborales. En el TEMEC, el cumplimiento laboral ya no es únicamente un tema de recursos humanos o de inspección del trabajo, también puede convertirse en un factor que impacte directamente la operación comercial en una empresa. Nos escuchamos la próxima semana acá en el People Trends. Y antes de despedirnos, le comento que este próximo 20 de agosto Think Talent inicia su programa 24 herramientas. Este es un programa práctico en modalidad Blended Learning que busca que cada uno de los participantes cuente con una visión integral del proceso de capacitación y desarrollo en las organizaciones, identifique las principales herramientas y cuente con el conocimiento necesario para que su inversión de capacitación tenga un impacto positivo en el negocio. Recuerde que desde la perspectiva de recursos humanos en estos meses, julio y agosto,
ya debemos de estar planeando y trabajando lo que va a ser el tema de capacitación para el siguiente año. Entonces, tomar este taller, tomar este curso en este momento nos viene ahora sí que como anillo al dedo. Si usted quiere más detalles de este programa, lo puede consultar en www.thinktalent.mx. Y así cerramos el episodio 132 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 7 de julio. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita. Y también, por favor, recuerde activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Yo soy Rogelio Segovia. Me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Gracias por acompañarnos.